es Maximiliano Ocala, pertenezco a la agrupación HUP. Hoy en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, vamos a dar esta charla que va a estar disertando la doctora Nora Maciel, a la cual le agradecemos el tiempo y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para formar parte de esta charla, así que sin más palabras, sin nada más que agregar, le cedo la palabra, doctora, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ahí está. ¿Se me escucha? ¿Ahí está bien? Sí, doctora. Bueno, perfecto. Buenas tardes. Gracias por la invitación para dar una charla sobre, en realidad, sobre una temática que hace pocos años comenzó a visibilizarse. Recién desde el año 2002, la Organización Internacional del Trabajo, junto con UNICEF, establecieron esta fecha para visibilizar y comenzar a trabajar en la elaboración de políticas públicas a nivel mundial, a nivel país, con relación a lo que es el trabajo infantil. Así que desde el año 2002 a esta fecha, bueno, diferentes formas de visibilización se han puesto en práctica para deja secuelas negativas en el desarrollo individual de las personas que se ven involucradas, familiar, y el país también por la incidencia que tiene en el desarrollo sustentable del país. Así que bueno, voy a... el nombre que le puse, digamos, a la charla es la protección jurídica contra el trabajo infantil. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar básicamente, si bien es cierto voy a mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con la mirada social, digamos, o política, lo cierto es que nos vamos a centrar en las normas contra la protección contra el trabajo infantil. Vamos a arrancar diciendo qué se considera trabajo infantil. Se considera trabajo infantil toda actividad económica o estratégica de supervivencia, remunerado o no. ¿Por qué remunerado o no? Porque bueno, vamos a ver que dentro de las características que tiene el trabajo infantil, una de las cuestiones centrales es que muchas veces las actividades desarrolladas por niños no son pagadas, digamos, no son rentadas, no tienen un salario, sino que muchas veces está dado por otro tipo de canje o trueque en la labor infantil. Es realizada por debajo de la edad admitida para el empleo o el trabajo formal, que son los 16 años, y hay una franja de 16 a 17 que integran lo que se llamaría el trabajo infantil cuando las prestaciones que realizan los adolescentes no están dadas en las condiciones en las que deberían según las normas que rigen el trabajo adolescente. Se suele utilizar el término infantil para definir una característica de este trabajo que es la niñez, porque priva en realidad a la niñez de lo que es su potencial, su dignidad, y es perjudicial para el desarrollo físico y psicológico. También para el desarrollo mental, la estructuración de su personalidad, y una de
de las más graves y que puso el alerta en los organismos internacionales es que interfiere en la escolarización. La educación, ustedes saben, está considerada, digamos, como una de las formas centrales para el desarrollo de un país. A mayor desarrollo en todos los planos de un país. Entonces, que el trabajo infantil interfiera con la educación, un impacto social y político para la sociedad donde se desarrolla muy fuerte porque interfiere con el desarrollo general de un país. En torno al trabajo infantil hay mitos y creencias que son importantes usarlas para que podamos entender después cuando mostremos el modelo de Corrientes, digamos, por qué Corrientes tiene las características del trabajo infantil. Es interesante repasar estos mitos y creencias. Uno de los mitos es mejor que los niños trabajen a que estén sin hacer nada. Este mito y esta creencia popular atenta contra el derecho al ocio. Los niños tienen el derecho al ocio. Por ley, el derecho al esparcimiento, a la recreación, al estar sin hacer nada justamente, es una de las características de un desarrollo integral y sano para la infancia. Y este mito atenta contra eso. Y básicamente es un mito centrado en un rasgo de control social, es decir, no es cualquier infancia la que está sin hacer nada, sino es una infancia pobre. Es decir, está dada en este mito sobre la niñez pobre. Entonces, la niñez pobre no tiene derecho a estar sin hacer nada. Quienes sí pueden hacer nada son aquellos que tienen garantizada su ingesta alimentaria y la satisfacción de todas sus necesidades o todos los hechos que hacen a sus necesidades económicas, sociales y culturales. Luego otro mito es mejor que un niño trabaje robando. Nuevamente este es un mito relacionado también con el control social y el trabajo se presenta, según esta creencia, como una forma de prevención de la criminalidad. Y acá se advierte además que las infancias pobres están relacionadas directamente con la delincuencia. Es decir, un niño en la calle, un niño sin hacer nada, es un potencial delincuente. Entonces, que esté trabajando a que esté robando. Hay que prestarle mucha atención a estos mitos porque en el cotidiano, y ustedes más que son estudiantes, van a encontrarse con este tipo de discursos que son fuertemente clasistas. Si un niño, por ejemplo, trabaja, va a estar mejor preparado para conseguir un empleo cuando sea adulto. Esto es un mito, una creencia falsa, instaurada para fundamentar desde otro paradigma el trabajo infantil, es decir, la falsa creencia de la capacitación en una edad en la que el niño tiene que estar ocupado en jugar, en el ocio y en ir a la escuela. La realidad es que ningún trabajo que se realiza en la edad de 5 a 16 años lo va para la vida adulta, porque lo cierto es que la mayoría de esos trabajos son mecanizados, son repetitivos, no hay libertad, y se elige la mano de obra infantil porque los niños son sumisos, aceptan órdenes sin discutir, y entonces este mito además tiene la perversión, digamos, de que intenta justificar con una falsa capacitación lo que en realidad en la vida adulta le va a resultar en conseguir empleos remunerados, empleos donde no hay que usar el intelecto y empleos poco calificados.
Luego, el trabajo dignifica al hombre. Sí, el trabajo dignifica al hombre, adulto, no a los niños. Entonces, este bien está desde el lado, digamos, puesto como como un salvavidas, es decir, no hay una vida pobre que sea digna, ¿no? Sino la vida pobre digna, sí, pero trabajando desde niño, digamos, básicamente. Las niñas que realizan tareas domésticas en el hogar no están trabajando, y este es un mito, digamos, fuertemente arraigado en sociedades donde tenemos la cultura de las criadas o de los criados, pero puntualmente este mito tiene una fuerte connotación con relación al género, es decir, las niñas que son empleadas en las casas para tareas domésticas no están trabajando, sino que están al resguardo de todos los peligros de la calle y de la vagancia, y en realidad esto busca que en la mayoría de los servicios domésticos, o por lo menos esas son las pocas denuncias que llegaron a la justicia, las niñas sufren abusos, maltratos, y bueno, lo más grave, ¿no? Incluido embarazos adolescentes. Los niños tienen mejores condiciones para realizar ciertos trabajos. Este es otro mito sustentado en la supuesta capacitación. Lo cierto es que no hay ningún trabajo para el cual un niño esté mejor capacitado que un adulto. Lo que hay son ventajas de emplear a los niños, como dije antes, en determinados trabajos, porque estos aceptan calladamente las condiciones laborales sin discutir. Bueno, como les decía, me pareció importante para que ustedes puedan, digamos, poner en debate estas cuestiones en el andar diario cuando aborden estas temáticas. A ver si sale así. Las visiones con relación al trabajo infantil, las distintas miradas. Después vamos a volver sobre esto cuando abordemos un pantallazo respecto de la situación en Corrientes. Y también les voy a decir ahí, digamos, qué bibliografía pueden consultar con relación a eso, porque la Facultad de Derecho tiene una especialista en esta temática. La visión regulacionista acepta el trabajo infantil durante la infancia, producto de situaciones o condiciones socioeconómicas, culturales irreversibles. Lo que tiende a hacer esta visión regulacionista, desde sus distintas medidas, políticas y prácticas, incluso focalizadas a determinados sectores, suele ser reducir el daño. La visión abolicionista directamente prohíbe el trabajo infantil, pone atención en el impacto negativo del trabajo sobre la salud, la educación, el desarrollo integral, y pretende el fortalecimiento de la familia y el empleo de los integrantes adultos de la familia. El desarrollo sustentable tiende a lograr una transformación productiva e institucional para reducir la pobreza. La sustentabilidad implica en realidad aquellas prácticas que hacen viable una economía en concordancia con el ambiente, con un desarrollo sanitario, con empleo decente y sin trabajo infantil. Estas miradas en realidad son, digamos, a grosso modo, estas tres visiones son las que encaran no solo lo que hay en la práctica, sino también por dónde deberían ir las políticas públicas en torno a este tema.
En esta filmina no está, pero la protección contra el trabajo infantil en el esquema grande, digamos, tenemos que tomar sí o sí el 75, inciso 22, por la Convención del Niño que se encuentra allí, y luego la ley 26.061, que es la ley del Sistema de Protección Integral de la Niñez. Supongo que es un poco variado el auditorio de esta charla con relación a cómo se encuentran académicamente, en los avances que se encuentran académicamente, así que es bueno, digamos, contarle que la Convención de los Derechos del Niño vino a introducir un cambio de paradigma ya desde la época de su sanción, es decir, 1989, y luego con la adhesión en el país en el año 90, y la incorporación de esta convención en el 75, inciso 22, con la reforma del año 94 de la Constitución Nacional. En el 2005, miren todos los años que pasó, ¿no? Casi 10, sanciona la ley 26.061 del Sistema de Protección Integral, que reproduce todos los derechos contemplados en la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y además agrega un sistema federal de integración de los distintos órdenes, nación, provincia, el sistema de protección integral, tendiendo al desarrollo de las políticas públicas generales. Y en la última instancia, digamos, de intervención estatal, se encontraría todas las intervenciones de tipo focalizadas, es decir, aquellas intervenciones donde las políticas que se adoptan tienen que ver con el caso concreto. Y también la intervención del Poder Judicial en esa última instancia. Pero la base del sistema proteccional son las políticas públicas de tipo general. Y esto lo digo ¿por qué? Porque todo el arco de legislación que se presentan con relación al trabajo infantil tienen, digamos, su raíz en la ley 26.061. La ley 26.390, que es posterior al sistema de protección integral, cambió la ley de empleo y elevó la mínima para el empleo. Antes era 14, ahora es 16. Es decir, todo empleo, de toda, digamos, contratación de menores a 16 años está prohibida. No es legal, no está permitida en ningún aspecto, y ahora vamos a repasar, sí, algunas excepciones que tienen que ver con el trabajo artístico, pero eso es, digamos, un plano especial. Entonces, de menores de 16 está prohibido. Luego, hay esto también para el trabajo, y esto es muy importante que también lo tengan en cuenta, porque existe también un mito por ahí dando vuelta de que para el trabajo rural aceptan niños menores de 16. Y hay, como les dije, situaciones especiales que tienen que ver el trabajo artístico, infantil o artístico, que bueno, todos conocemos, que son cantantes, que se presentan, que hacen show, obras de teatro, etc. Para todos ellos, digamos, hay en las distintas jurisdicciones, incluso distintas provincias, determinados tipos de legislación que regulan el trabajo infantil, que tienen que ver con cómo tienen que ser las empresas, las horas que tienen que trabajar, el horario de los espectáculos, etc. Después está la empresa familiar. En la empresa familiar
el trabajo, digamos, de los niños tiene que ver también con la regulación de lo que se conoce como el empleo regulado o el empleo protegido, que va de los 16, perdón, en adelante, es decir, tiene que ver con las horas de trabajo, tienen que ver con el tipo de tareas, el tipo de tareas que no pueden ser tareas peligrosas y no pueden ser asignadas, por ejemplo, a los adultos. Y hay situaciones también en las que los adolescentes de 6 en adelante, si viven por su cuenta, no requieren autorización de los padres o tutores porque, bueno, ya viven por su cuenta. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, puede ser los niños que egresan de los hogares estatales de alojamiento, que reciben un PAE, que es un programa de asistencia para el egreso, un subsidio, por ejemplo, que los capacitan laboralmente y que, de acuerdo a esa ley especial, y que pueden trabajar. Bueno, esos niños no tienen padres o tutores y reciben esa ayuda del Estado para poder estar por su cuenta, digamos. El empleo adolescente. Bueno, esto es un poco lo que le estuve contando recién, ¿no? La admisión legal es a partir de los 16 años. Requiere la autorización de los padres, un adolescente, sí, y en jurisdicción, por ejemplo, se establecen quién es la autoridad de contralor respecto de esta visa o autorización otorgada a padres. Y esto tiene que ver con lo que les contaba de el sistema protegido en el que ingresan los adolescentes legalmente, es decir, siempre tienen que estar registrados, sus jornadas laborales siempre tienen que ser en horarios de día, digamos vespertino, no se permite el horario nocturno, jornada reducida a 6 horas, o 3, o 36 semanales, no se permite en horas extra, no puede ser un trabajo peligroso, tiene que tener remuneración y 15 días de vacaciones como mínimo. Y cuando empecé la charla les dije que uno de los derechos advertidos por los organismos internacionales que pretenden visibilizar todo lo que es el trabajo infantil es justamente el de la educación. Entonces, para admitirse el empleo legal o adolescente, una de las características es presentar el certificado de escolaridad. O sea, sin eso, esa contratación estaría en infracción. Con relación a las sanciones, una de las cuestiones que se incluyen en el análisis del sistema de protección integral y la normativa vigente con relación al trabajo infantil y a la que permite el trabajo adolescente, es que en todo el análisis no hay sanciones contra los padres de los niños que trabajan. Lo que se busca, digamos, no es una persecución a los progenitores por el lado de otro tipo de sanciones, además de aquellas que les puedan corresponder en el régimen de la responsabilidad parental. Es decir, una cuestión es la observación o la judicialización de un caso que pueda haber por niños que estén trabajando con el conocimiento de los padres, con el consentimiento de los padres, o a veces mismos padres son los que los emplean, por ejemplo, a las nenas en trabajo doméstico. Esa, digamos, es una situación que puede ser vista o revisada a la luz de un sistema, del sistema de responsabilidad parental, para ver si ese padre o madre realmente cumple con los roles que le asigna la ley de cuidado, protección, con relación al niño. Y otro muy distinto son
sanciones de tipo penal que le caben a los empleadores o a quienes toman para la realización del trabajo niños que no están en la edad mínima establecida en la ley, o que contratan adolescentes y que no los tienen en las condiciones en las que, en ese contrato laboral, en las condiciones en las que establece la ley. Las leyes prevén 3 tipos de sanciones que no son excluyentes. La sanción administrativa o de carácter económico, que es la detectada generalmente o la labrada a través de actas y demás del Ministerio de Trabajo, según corresponda, nación o provincia, y le corresponde una multa equivalente entre el 50 al 2000% del salario mínimo vital y móvil por cada niño que se encuentre trabajando. En el Código Penal, el artículo 148 bis, que está previsto en la ley 26.390, establece una condena de 1 a 4 años de prisión. En este sentido es importante decir que este delito es investigado por las justicias provinciales, por las diferentes jurisdicciones provinciales. Y a veces el delito de trabajo infantil verificado está acompañado de otros delitos que son investigados en la justicia federal, que es una justicia de excepción, como la mayoría debe saber, y puede estar acompañado, por ejemplo, de trata y de otros delitos más graves, y en ese caso el fuero de atracción hace que las causas donde se trabajo infantil pasen a la órbita de la justicia federal. Pero si no, es una situación que se analiza en la justicia provincial. Después está la condena social o económica, que implica la incorporación del empleador infractor en el registro público de empleadores laborales. Esto también está previsto en el artículo 3 de la ley 26.940. Después vamos a volver, cuando veamos los desafíos, aquellas incumbencias que le caben a las empresas en esta temática. Esto era lo que les contaba del artículo 148 del Código Penal. En este sentido, la norma que sanciona el trabajo infantil está aplicada dentro de los delitos contra la libertad, porque, como dije, hay una edad mínima, digamos, por debajo de esa edad mínima quedan comprendidos en la norma penal, y lo cierto es que no es el bien jurídico protegido la libertad únicamente. En realidad, dice los penalistas que es un delito pluriofensivo, porque vulnera varios bienes jurídicos. Y en realidad, muchos de estos son prevalentes a la situación del sujeto, y tiene que ver con el desarrollo mismo, digamos. La niñez, que va de 0 a 18 años, es una edad especial, digamos, y con un arco normativo de protección muy amplio, y el trabajo infantil atenta contra el desarrollo físico, psicológico, contra la creatividad, contra la educación, y además contra la dignidad personal. Porque, como les dije antes, la mayoría de los niños que trabajan sufren maltrato, situaciones de abuso. Si bien es cierto, está considerado dentro de la libertad personal, lo cierto es que es un delito pluriofensivo. Yo les contaba que hay 3 miradas para ver o entender el fenómeno del trabajo infantil, y Corrientes tiene un predominio dentro de lo que es su
la consideración social del trabajo infantil y también las políticas públicas que había hasta hace no mucho con relación al trabajo infantil. En realidad no había políticas públicas, sino que había como una tolerancia institucional al trabajo infantil, y una tolerancia que queda dada por la inacción del Estado contra el trabajo infantil. Fuertemente, no podemos decir que Corrientes está trabajando fuertemente contra el trabajo infantil. Pero lo cierto es que sí forma parte de los organismos como la Comisión Nacional contra el Trabajo Infantil, que tiene un esquema de organización similar a la de las políticas de protección integral que les conté del sistema de protección integral de la niñez. Hay una mesa federal donde concurren todas las provincias, y luego esas políticas o esas decisiones que se adoptan en la mesa federal son trasladadas a la provincia, que tienen a su vez una mesa donde concurren todos los municipios y todos los ministerios para elaborar políticas contra el trabajo infantil. Les decía que hay un predominio de la visión regulacionista que se observa en la naturalización que hay con relación al trabajo infantil. También que se omite a abordar la problemática desde la complejidad y la interdisciplina, que atienda a la familia y al niño con una mirada biopsicosocial, es decir, lo que dentro de los organismos en la ciudad de Corrientes, quienes están abocados a estos planes o programas que hay contra el trabajo infantil, dependen de la órbita del Ministerio de Trabajo. Por otro lado, el sistema de protección integral de la niñez lo tenemos ahora, recientemente, hace menos de un mes, transferido a la órbita del Ministerio de Justicia de la provincia, que antes estaba en el Ministerio de Desarrollo Social. Esta falta de integración de la problemática hace que los abordajes no sean completos, no sean considerando a la familia y de donde emerge el niño que está en situación de trabajo infantil, y mucho menos que haya un abordaje con una mirada interdisciplinaria. Después se carece de diagnósticos oficiales de tipo cual y cuantitativo, es decir, no tenemos oficialmente, y esto consultado a través de todas las páginas oficiales con relación a esta cuestión, ni datos que aborden el trabajo infantil por ciudad, por género, por grado de escolaridad, por la edad de los niños que están trabajando, por las horas de trabajo, por el riesgo en el tipo de actividad. Todo esto lo desarrolla muy bien María Alejandra Silva, que tiene varios trabajos, pero hay uno que me pareció puntualmente interesante, que habla de la diversidad y la educación, el caso del trabajo infantil, donde ella pone el foco en las distintas miradas que hay con relación al tema, en cómo afecta el derecho a la educación, y bueno, además ella hizo, digamos, un estudio que tiene que ver con estadísticas. Todas las estadísticas que se conocen del trabajo infantil son internacionales. ¿Por qué? Porque lo aborda, digamos, los organismos internacionales que elaboran informes anuales con relación a esta temática. El último informe dice que hay 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, y el 71% son mujeres. Perdón, el 71% en zona rural, y de ese porcentaje, más de la mitad son mujeres. O sea, realmente es son números y estadísticas que preocupan.
Y como les decía, preocupa también el trabajo infantil con relación a las mujeres por todos los delitos asociados que hay con relación a su integridad. Luego, una de las cuestiones más llamativas es que para venir a esta charla, cuando voy a indagar en las estadísticas de tribunales locales con relación a las que hay por trabajo infantil, me encontré que solo hay 3 causas de trabajo infantil desde el año 2017 a la fecha, que tienen que ver con las localidades que en el último informe de UNICEF aparecen como lugares, digamos, en sitio crítico o en rojo en la provincia de Corrientes, y son las localidades de Virasoro, Ituzaingó, Mercedes, que bueno, al parecer hay que poner el OI con relación a lo que es el trabajo infantil en zona rural. Dentro de las ciudades, por ejemplo, y dentro de la ciudad capital, los trabajos que realizan los niños se encuentran los trabajos de cuidacoches, changarines, la venta callejera, carrero, trabajo doméstico y cartoneros. Les decía hoy de la naturalización del trabajo infantil porque recorriendo, por ejemplo, a una práctica que ustedes pueden hacer como estudiantes, como interesados en la temática, es ver en las distintas organizaciones, distintas oficinas del Estado, qué propaganda hay en contra del trabajo infantil. Y no la van a ver, posiblemente la encuentren en el Ministerio de Trabajo o en las oficinas del área de niñez, pero no así en el resto de las oficinas del Estado. Es decir, la verdad es que falta sensibilización, no nos sorprende y nos parece absolutamente natural la tarea de cuidacoches, la tarea de venta callejera, en los grandes festivales que solemos tener, como festival, por ejemplo, del chamamé, o fiestas patronales, o en la costanera, con concurrencia multitudinaria, nos sorprende y forma parte del paisaje habitual, niños de escasa edad trabajando. Como les dije antes, la mirada no tiene que estar puesta exclusivamente en la familia de donde provienen, porque la primera idea es denunciar a los padres de esos niños. Las tareas, digamos, de subsistencia o de supervivencia familiar tienen que ser atendidas con políticas de fortalecimiento familiar previstas en la ley 26.061, específicamente en esa normativa, políticas de fortalecimiento familiar y luego políticas educativas con relación a lo que es la recuperación de ese niño que estaba en situación de trabajo, la escolarización e ingreso a un sistema escolar, y el cambio cultural que hay que hacer en la familia y en la sociedad con relación a ese niño. Y en zona rural, que están los cosecheros de hortalizas, de mate, de tabaco, la cría de ganado, el ordeñe, y también el trabajo doméstico en zona. Estas actividades detectadas, por supuesto, no son exclusivas de la ciudad de Corrientes, ¿sí? Que han sido detectadas por la licenciada Silva, digamos, que ha realizado investigaciones en torno a esto, pero no son exclusivas. Por supuesto, estas son tareas que se ven a lo largo y a lo ancho. No sé si con la misma naturalización que se da en la provincia de Corrientes, y con la falta, nula sensibilización que hay con relación a la temática. Pero creo que tiene que ver con el escaso desarrollo que han tenido
esta temática desde el año 2002, que se instauró por primera vez el Día contra el Trabajo Infantil, a la fecha. Como propuestas y desafíos, tanto dentro de los últimos planes y programas adoptados a nivel nacional, luego también reproducidos en la provincia en mayor o menor escala, porque la mayoría de los planes y programas no son ideas locales, no son surgidas, sino que suelen ser una réplica de las instauradas a nivel nacional, y para el desarrollo de esas dependen de la transferencia de recursos. Entonces, todas estas cuestiones son por ahí trabas burocráticas que dependen de la gestión de los funcionarios del área y no alcanzan un buen desarrollo. Hasta que la mirada de la niñez no esté inserta institucionalmente, es decir, desde el Estado, en el paradigma del sistema de protección integral, que requiere un abordaje interdisciplinario, interseccional, las respuestas que se den en torno a esta temática van a ser ineficientes e insuficientes. El mejoramiento entonces de las economías familiares es central. ¿Por qué? Porque la procedencia de los niños que están en situación de trabajo son de familias con derechos básicos insatisfechos. Después, civilización respecto de los derechos de las infancias, que aquí la escuela es el gran actor en esta sensibilización. La primer gran tarea a desarrollar en las escuelas con las familias tiene que ver con las herramientas que se pueden desarrollar en el ámbito pedagógico. También hace falta vías de acceso, pero vías de acceso ¿con quién? Entre los mismos protagonistas del trabajo infantil y las instituciones encargadas de la supervisión, protección y contralor. Es decir, tiene que haber un puente de acceso. Hoy en día, cualquier niño que esté en una situación de trabajo, y por más que quiera salir de ese circuito, no sabe dónde recurrir institucionalmente. Y a veces no son niños tan chicos, sino que con 16, 14, 15, 16 años y no saben dónde recurrir. Tiene que haber canales establecidos puntualmente para poder, por ejemplo, recibir denuncias, recibir quejas, recibir reclamos y tener una rápida respuesta estatal. Y en este sentido, como autocrítica, digamos, ¿no? Por pertenecer al Poder Judicial, digo, no hay tampoco una política clara desde el Poder Judicial con relación a establecer vías de acceso para los niños y los funcionarios del Poder Judicial. Después, incluir a empresas en las políticas de erradicación y prevención del trabajo infantil. Así como ustedes habrán visto en los últimos años, yo estuve en la Cátedra de Derecho Comercial, fue una experiencia muy linda, donde varios años hicimos jornadas estudiantiles. En la Cátedra de Derecho Comercial se trabajaba fuertemente la responsabilidad social empresarial, pero con un enfoque, con un enfoque, si se quiere, ecológico, ambientalista, con relación a la maximización de los resultados de las empresas y el impacto en el ambiente. Bueno, así también hay que trabajar con relación a las políticas de erradicación y prevención del trabajo infantil. Y cuando hablamos de empresa, no pensemos en megas empresas que conocemos aquí dentro de la ciudad, sino tenemos que pensar también en las empresas agrícolas, en los establecimientos agrícolas, en las empresas
pequeñas empresas o unidades económicas que tienen actividades rurales. Y después se necesita fuertes políticas de recuperación de niños que se encuentran en situación de trabajo y el fortalecimiento de las familias. Cuando hablamos de fortalecimiento lo primero que hay es la satisfacción de las necesidades insatisfechas. Es decir, un niño está trabajando porque en la familia no alcanzan los ingresos, lo esencial que es solventar la comida. A partir de ahí, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a una vivienda digna, es imposible que tengan una situación de escolaridad con rendimiento escolar en una casa donde no hay ingresos para la comida, no hay un lugar para estudiar, no tienen un lugar donde dormir. Entonces, cuando hablamos de fortalecimiento familiar, pensar políticas públicas que le coman el seso a los funcionarios que están en el área. No, es para atender estos aspectos que es lo básico. A partir de ahí, todo lo que tenga que ver con el empleo adulto en condiciones dignas. Y muchas veces hay que trabajar con padres que no tienen capacitación para el empleo adulto, entonces que hay que capacitar y a partir de allí generar, digamos, una salida de tipo cultural de esa situación de naturalización que había en la familia a una situación donde el niño tenga garantizada la continuidad en el sistema escolar y los padres un trabajo digno para adultos. Bueno, esto es básicamente la charla. A ver si logro verlos porque en realidad soy medio... Ahí está. Si tienen alguna pregunta que hacer,